Bienvenidos a un capítulo más de Abogacía Trabajando. Mi nombre es Marcela Boland y seré su conductora. El día de hoy vamos a tener como invitada a Nora Morales, con quien vamos a platicar acerca del tema de la subcontratación y la reforma que acaba de entrar en vigor, desde una perspectiva muy interesante y que nos va a dar una idea de lo que las empresas tienen que estar haciendo en breve término. No se lo pierdan. Nora es egresada de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 2000, y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nora tiene más de 20 años de experiencia en asesoría, controversia y litigio fiscal con enfoque en precios de transferencia y operaciones internacionales. Ha sido asesora jurídico-fiscal de empresas de diversos sectores como energía, automotriz y productos de consumo, entre otros. Actualmente es socia de la práctica fiscal de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, SC. Anteriormente fue socia de EY México y Chévez Ruiz Samarripa. Además, participa activamente en diversas cámaras y asociaciones como la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y del cual fue presidenta, de los comités de precedentes y legislación de la International Fiscal Association, Capítulo México, el Comité de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana de Abogados y del Comité Fiscal de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de México, CONCAMIC. Ha impartido la Cátedra de Derecho Fiscal en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y es autora de diversos artículos y capítulos que han sido publicados en libros y revistas especializadas en materia fiscal, nacional e internacional. Muchas gracias por aceptar la invitación, Nora. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues Nora, vamos a entrar en materia, si te parece. A partir de noviembre del 2020, en que el Ejecutivo envió esta iniciativa para reformar diversas leyes, sobre todo por razón del tema del outsourcing o subcontratación laboral, el outsourcing ha estado en boca de todos. De hecho, aquí en La Barra hemos tenido varios programas, sesiones, webinars, artículos, en donde pues, se ha abordado el tema del outsourcing desde diferentes ópticas. Tú como experta, me encantaría que en breve nos pudieras explicar en qué consisten estas reformas. Correcto. No, pues muchas gracias por tenerme. Como dices, desde noviembre pasado empezaron las gestiones, empezó todo esto de se va a regular el outsourcing. En algún momento hubo mucho diálogo con la iniciativa privada y lo que se quería regular era solamente el outsourcing malo, ¿no? La subcontratación mala, que de pronto todos conocemos, es aquella subcontratación donde de manera desafortunada se le reducían las prestaciones a los trabajadores, se les inscribía en el IMSS con el salario mínimo, se les pagaba por fuera, inclusive se había prestado para algunas simulaciones, factureras, etcétera. Sin embargo, en aquel noviembre nos encontramos con la sorpresa de que no solo el presidente lanzó una reforma para regular el outsourcing malo, sino que implicaba una regulación del outsourcing y del insourcing, ¿no? Es decir, de lo que yo subcontrato de personal con terceros, pero también de lo que subcontrato de personal con mis propias empresas prestadoras. Como quizá muchos sabemos, de manera tradicional en nuestro país, las empresas están constituidas teniendo una empresa operativa, Marce, que es la que generaría, déjenme decir, las utilidades más importantes o la que en realidad realiza las operaciones, y esta empresa subcontrataría los empleados de una prestadora de servicios. Esa es la estructura tradicional de muchos de nuestros grupos. Claro, importante distinguir entre el outsourcing con un tercero que no tiene ninguna relación contigo, correcto, corporativa o económica, a lo que es el insourcing, donde somos parte del mismo grupo económico y perseguimos el mismo fin. Claro. Y en el insourcing, y esta es la parte relevante, no había ninguna omisión de impuestos, no había ninguna omisión en retención de cuotas obrero-patronales, ni mucho menos, de ahí que nosotros siempre hubiéramos dicho, somos los bien portados, ¿no? Pero la iniciativa arranca diciendo la subcontratación de personal, la subcontratación de servicios está prohibida. Y bueno, pues de ahí, de noviembre a que ahora recientemente se publicó el 23 de abril, fue un camino muy largo de muchas mesas de diálogo entre la iniciativa, primero
entre la iniciativa privada y la Secretaría del Trabajo, las autoridades fiscales, para lograr consensos. Y después también se subió al sector obrero para que estuviéramos todos en consenso, de forma tal que, como te habrás dado cuenta, esta iniciativa, una vez presentada, tuvo un impasse, pero una vez que todas estas mesas de diálogo se llevaron a cabo, pues se aprobó de inmediato, ¿no? Y ahora sí, para contestar a tu pregunta, porque esto era más bien una crónica, si tú me preguntaras qué significa la reforma, de manera muy sencilla es: la subcontratación de personal está prohibida en nuestro país a partir de que entró en vigor esta disposición. Se publicó el 23 de abril, que fue un viernes. Los abogados sabemos que se entraría en vigor al día siguiente, pero como es sábado, es día inhábil. Entonces vamos a decir que en términos generales se entra en vigor el lunes, que es el 26. A partir de ese día la subcontratación está prohibida. ¿Qué sí se permite? Lo que sí se permite es la subcontratación de personal o de obras especializadas. Pero aquí hay una parte relevante, porque por obras especializadas, Marce, no entendemos el concepto tradicional. Uno pensaría que una obra especializada es algo muy sofisticado, un proceso de producción muy específico. No, lo que dice la reforma es especializada cuando esta subcontratación no tenga que ver con tu objeto social ni tu actividad preponderante. Es decir, me van a perdonar ustedes en anglicismo, con tu core business, con lo que tú en realidad haces. Entonces vamos a pensar que tú produces y vendes pan, para poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quiénes tendrían que estar dentro de la empresa que produce y vende pan? Tendrían que estar los empleados que están produciendo, las personas que están repartiendo, y que sí podría subcontratar, en mi ejemplo, esa empresa. Podría subcontratar cualquier cosa que fuera diferente, como están los que siempre pensamos, un servicio de vigilancia. Oye, ¿tú te dedicas a servicios de vigilancia? No, yo me dedico a hacer pan. Los servicios de mantenimiento, de cierto mantenimiento, los servicios de limpieza, y de hecho hay una inclusión específica en la ley que te señala que los servicios compartidos, así señala la ley, que se brinden intragrupo, en la medida en que cumplan con la misma prohibición, es decir, que no se relacionen con tu actividad preponderante, también los vas a poder seguir subcontratando. Esto es relevante porque por economías de escala, por eficiencias, Marce, muchos grupos tienen alguna empresa que le llaman así, de hecho la empresa de servicios compartidos, donde estarían la función jurídica, la función de finanzas, recursos humanos, las típicas, que brindarían servicios a todas las empresas del grupo. Si no se hubiese permitido esto querría decir que la directora jurídica de esta empresa, en mi ejemplo, que produce pan, tendría que tener 6 o 7 patrones dependiendo del número de empresas. Entonces, lo que en realidad se termina prohibiendo es una subcontratación que tenga por objeto que tú traigas empleados que hacen a lo que tú te dedicas. ¿Qué se busca? Se busca que, en oposición a lo que sucedía antes, que es lo que te comenté, tradicionalmente en México, las empresas estaban, la empresa productiva sin empleados y una empresa prestadora que tendría todos los empleados. Lo que se busca es que pongamos en esta empresa productiva todos los empleados que coadyuvan con la generación de las utilidades. Y aquí una parte relevante siempre fue, en estas mesas de discusión, ¿qué vamos a hacer con la PTU? Todos sabemos, no todos tenemos que saberlo, pero que México es uno de los pocos países, hay 3 en términos generales, que establecen una participación de utilidades a los trabajadores ciega, déjame decirlo. Una participación, una PTU, como la conocemos, que no atiende a productividad, que no atiende a ciertos desempeños, sino por ir a la empresa, sentarte y estar ahí todo el año o lo que hayas estado, tienes derecho al reparto de utilidades que está en la Constitución. Y ese reparto es del 10%. Entonces había muchas empresas que generaban una cantidad muy importante de utilidades y sobre todo ciertas utilidades que no forzosamente estaban vinculadas con lo que el trabajador estaba generando o aportando a la empresa.
Por ejemplo, imagínate una de nuestros grandes grupos multinacionales mexicanos que tiene subsidiarias en el extranjero, como muchos de nuestros grandes grupos, podrías pensar en cualquier grupo cementero, de panificación, en mi ejemplo, etcétera, que está recibiendo dividendos del extranjero que son acumulables y que los trabajadores mexicanos tendrían derecho a la PTU. Y entonces, Marce, esta era una de las grandes preocupaciones de los empresarios mexicanos, de la iniciativa privada. Decía, es que el 10% ciego es mucho, porque ni siquiera está relacionado con desempeño, como lo había mencionado. En realidad, los grupos mexicanos y los grupos extranjeros que operan en México jamás han estado peleados con compartir parte de la utilidad con sus trabajadores, con lo que sí no estaban tan de acuerdo es con que estas utilidades se compartieran no ligadas a productividad. De hecho, hay muchas empresas que con motivo de bonos recibían mucho más de la PTU que les hubiera correspondido. Habiéndote dicho esto, otra de las partes muy relevantes de la reforma que derivó de este consenso es que se establece una limitante a la PTU. Y la limitante es que la PTU no podrá exceder de 3 meses de salario del trabajador o del promedio de los últimos 3 años. Esto es muy importante porque ya ese 10% estaría topado. La manera de determinarlo de manera muy sencilla es, yo tengo mi base gravable, porque como todos sabemos, la PTU se determina con la misma base para determinar el impuesto sobre la renta, le saco el 10%. Y ese 10%, lo que yo hago es hacer el procedimiento de la Ley Federal del Trabajo, hago mis canastas, de forma tal que llegamos en algún momento a determinar, Marce tiene derecho a una PTU, por ejemplo, que es equivalente a 6 meses de salario. En tu caso... ¿Me iba a perjudicar la reforma? En tu caso, bueno, si tú ya estabas en una empresa donde recibías esos 6 meses de salario, por supuesto te hubiera perjudicado la reforma. Y eso es muy importante porque por eso se pone 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, para que, por ejemplo, a ti, si ya recibías esa PTU, no te perjudique, sino que tengas el promedio de los últimos 3 años. Había varios sectores, como el sector minero, que ya recibía más de esos 3 meses. Pero imagínate que tú y yo apenas vamos entrando, estábamos en la prestadora de servicios, ya nos van a meter a la operativa, y cuando se haga el cálculo de la PTU, cuando no lo individualicen, lo que va a suceder es que, Marce, el mismo ejemplo, tienes derecho a un equivalente a 6 meses de PTU. Lo que va a hacer esta reforma es que te va a quitar 3. Y luego vamos, Nora va a tener derecho a 2 meses de PTU. Se me quedan los 2, porque los 3 meses es un tope, no es a fuerza. Okay, esa es una parte, es un máximo, esa es otra parte que es importante de señalar. Con todo esto en mente, ya tenemos entonces que no se puede llevar a cabo subcontratación, salvo que sea especializada. Es especializada cuando no se refiere a mi core business, a lo que yo hago, y tenemos por otro lado el tema de la PTU. Un dato duro. Con esta reforma, la Secretaría del Trabajo ha estimado que se va a dar un incremento en la PTU que reciban los trabajadores mexicanos de un promedio que ahora tenemos de 27 días a 57 días. Entonces, aunque tenga tope la PTU, la reforma, solo porque se incorporan los trabajadores a la empresa productiva, van a tener un incremento muy relevante, de forma tal que esta reforma pues no perjudica a trabajador alguno. Otras cosas relevantes con lo que yo, déjame decir, terminaría esta parte que me has pedido, Marce, de que te describa en pocas palabras a qué se refiere. Se tocan muchas leyes, no nada más la Ley Federal del Trabajo. Son varias, como 8, sí, ¿no? De hecho, la parte más relevante es la Ley Federal del Trabajo, pero se toca la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, se toca la parte del IMSS, se toca la parte del Infonavit. Todas estas disposiciones regulaban también la subcontratación y de ahí que fuera necesario tocarlas. En materia fiscal es muy interesante porque en materia fiscal tenemos qué pasa si yo no cumplo con esta disposición. Si yo no cumplo con esta disposición, tengo unas penas en materia laboral muy importantes, pero la más importante es que si yo no cumplo con esta disposición, los pagos que yo haga van a ser no deducibles y el IVA no acreditable, que eso pues es mortal. Imagínate que no puedas deducir tu nómina. Entonces, son efectos muy importantes. Además, las multas se incrementan con un agravante, hay una calificativa de delito también,
Es decir, esta reforma tiene los dientes suficientes para que nosotros, vamos a decir, para que nosotros nos pongamos a trabajar y veamos en el tiempo que se nos ha dado de transición cuánto, todo lo que tenemos que hacer pues para estar en cumplimiento con la reforma, ¿no? En términos generales, yo te diría que esa es la esencia de lo que estamos viviendo. No, muchas gracias porque hiciste una labor de sintetización increíble. Pero a mí algo que me parece muy interesante es cómo pudo haber una propuesta inicial por parte del Ejecutivo y que al final hubo un diálogo, ¿no? Y una Sí. participación de los sectores involucrados para llegar a un punto que beneficiara a todos. Como bien dices, el sector empresarial no es que estuviera renuente o se rehusara abiertamente a la reforma, simplemente pensaba que había algunos aspectos que se tenían que matizar. Correcto. Y a mí eso me parece muy importante, no nada más de esta reforma, sino en general de todo lo que es el proceso legislativo, donde creo que todos los actores deben de ser escuchados, ¿no? Claro. Yo creo que este es un ejemplo de una reforma, quizá a diferencia de otras, donde sí hubo un diálogo muy estrecho. Tampoco te voy a mentir que se nos hizo caso al sector privado en todo aquello que pedimos, pero vamos a decir que al menos lo que se logró, sobre todo el tema de la PTU, es vital y creo que eso hizo que la reforma caminara y que en realidad ahorita lo que están haciendo las empresas es ponerse las pilas para ver cómo cumplir en el poco tiempo que tenemos para cumplir. Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo las empresas ahorita a la luz de la publicación y la entrada en vigor a la reforma? Y la entrada en vigor, ¿cuándo o cómo? Claro, ¿cuánto tiempo tenemos? La entrada en vigor es patinosona porque son muchas leyes las que se reformaron. Te voy a hablar de las principales. Al menos la entrada en vigor de las disposiciones fiscales es bastante transparente. Entran en vigor el 1 de agosto. Listo. El 1 de agosto todos tendríamos que haber hecho los acomodos que necesitemos para que todos los pagos que hagamos a partir de ese momento sean deducibles, el IVA acreditable, etcétera, etcétera. La entrada en vigor de las disposiciones laborales tienen otros matices porque tienen varios días a partir de que sucedan varias cosas. Primero, si tú vas a traspasar los empleados por sustitución patronal, que es como tradicionalmente se traspasan los empleados, es una de las maneras más ágiles, la ley establece que si tú vas a traspasar empleados tendrías que traspasar los activos relacionados con los mismos. Pero hay una disposición transitoria que te dice, si traspasas los empleados dentro de los 90 días siguientes a que entre en vigor, no tienes que traspasar los activos. Okay. Entonces ahí empieza a correr un relojito que nos lleva a que si entró en vigor el 26 de abril, mayo, junio, julio, el 26 de julio tendrán que estar todos los empleados en donde tengan que estar, al menos si queremos utilizar esta figura. Y después hay otra cosa interesante. Estas empresas especializadas, Marce, se van a tener que registrar ante la Secretaría del Trabajo para, imagínate, digo, no quiero aquí hacer un comercial, pero de las grandes, limpieza. La limpieza se va a tener que ir a registrar como servicio especializado y a partir de la entrada en vigor de la reforma, la Secretaría del Trabajo tiene no se tiene que consumir todo ese plazo, hasta 30 días para emitir regulación para que todo el mundo se pueda inscribir, todos los prestadores de servicios especializados. Una vez que se inscriban, una vez más bien que pase este plazo, ellos van a tener hasta 90 días para inscribirse. Pero la verdad es que no se pueden tomar esos 90 días, esos prestadores, porque si no llegamos al 1 de agosto. Y ya no puedo deducir. Y yo los pagos que le haga al servicio de limpieza van a ser no deducibles. Entonces, ahora sí, ¿qué tendríamos que estar haciendo las empresas, Marce? Hay dos líneas de trabajo. Una es el insourcing, ¿qué tengo que hacer con mis prestadoras? Y otra es el outsourcing, ¿qué tengo que hacer con mis proveedores? En el insourcing lo que tendríamos que estar haciendo es, déjame decirlo así, hacer nuestras cajitas, ¿no? Porque ojalá todo fuera tan sencillo como el ejemplo del que partí de tengo la empresa operativa y tengo la prestadora, se los vacío y ya. No, por supuesto que nunca las cosas son así de sencillas. Tenemos que estar identificando a qué se dedica cada una de las empresas operativas. Imagínate 3, 4 empresas operativas con diferentes segmentos y todos los trabajadores en una o varias prestadoras de servicio. Entonces tenemos que empezar a hacer nuestras cajitas, a identificar la actividad preponderante. Tú sabes que los abogados tenemos la malformación de hacer objetos sociales que están hechos desde hacer pan hasta mandar un cohete a la luz. Sí.
tenemos que tocar esos objetos sociales, tenemos que redactarlos de manera realista, tal que reflejen la realidad a lo que yo me dedico y que coincidan con la actividad preponderante. La actividad preponderante sí tiene una definición en la legislación fiscal y es aquello respecto de lo cual recibes la mayor parte de tus ingresos. Entonces hay que hacer un chequeo, hay que ajustar objetos sociales si es necesario, hay que hacer nuestras cajitas y hay que decir, este empleado va para aquí, este empleado va para acá, este empleado va para acá. Eventualmente te puedes quedar con un centro de servicios compartidos, que sería una empresa que presta servicios especializados y que por tanto se tendría que registrar, aunque forme parte del mismo grupo, que estaría brindando servicios a todas las demás empresas. Se oye sencillo, pero la realidad es que es muy, muy, muy complejo. Y 3 meses es poco para hacer la auditoría, la revisión, todos los trámites que tienes que hacer, hasta desde el tema de cambiar el objeto social. No, claro. O si quisieras hacer una fusión, Marce, tú y yo sabemos. ¿También? ¿Tú crees que nos va a llevar 3 meses hacer una fusión? No, jamás. Entonces, de hecho, lo que se ha recomendado es, tú ve vaciando los empleados a donde vas y después fusionas, no porque lo queramos postergar, sino pues fusionaremos cuando humanamente nos den los tiempos, porque tú sabes que la fusión tiene que correr sus propios tiempos. Además hay una problemática fiscal importante, porque cuando yo me fusiono, la fusionada tiene que cancelar su RFC, pero hay una reforma fiscal de este año que impide cancelar el RFC si tienes un crédito fiscal. Entonces, ni modo que lo vaya yo a ir a pagar. Pero eso pareciera indicar. Entonces, hay varias cosas que entrampan el tema de la fusión que se tiene que atender. Pero al interior, eso es lo que tenemos que estar haciendo y eso era, pues, para ayer, la verdad. Sí, es lo que te decía, hay que priorizar y decir, bueno, tenemos que hacer 10 cosas, de las cuales de 10, 3 son urgentes, inminentes, y luego lo demás lo vamos sacando como se vaya pudiendo, ¿no? Y después, y rapidísimo, ¿qué voy a hacer con mis proveedores de servicios? A mis proveedores de servicios de seguridad, de mantenimiento, etcétera, les tengo que pedir que se inscriban en el padrón, que me enseñen que están inscritos, pero además esta reforma establece a mi cargo una obligación muy importante de auditarlos, porque me tienen que dar de manera periódica los recibos de nómina que están pagando de los trabajadores que trabajan conmigo, me tienen que enseñar que están al corriente en sus cuotas obrero-patronales, al corriente en los pagos del IMSS, al corriente en las retenciones de impuestos. Y si no es así, yo soy responsable solidario. Entonces, tengo que hacer un proceso muy importante de fiscalización, tengo que estar hablando ya, ayer, desde hace muchas semanas con mis proveedores, para ver cuáles están en cumplimiento. Porque además, y con esto cierro, muchos de estos proveedores a su vez subcontrataban y eso no se puede. Entonces, ellos tendrían que estar haciendo lo mismo, los trabajadores tienen que estar en mi panza para yo poder prestar mis servicios. Y hay muchos proveedores que no están listos para eso. Entonces, es vital que las empresas empiecen a hacer toda esta auditoría de sus proveedores externos y ver dónde están parados con eso, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo ahora. Ayer. Hace varias semanas, porque tenemos muy poco tiempo. Muy claro, Nora. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque se va volando, pero yo sí tengo una duda. En medios, particularmente, se ha manejado la idea de que la reforma está generando un nuevo tipo penal. Y eso, bueno, pues obviamente a cualquiera lo alerta, ¿no? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hace rato mencionaste tú una calificativa, ¿no? Sí. Y creo que más bien por ahí va. Sí, es una calificativa de delito y la calificativa, como varios de los abogados sabemos, no todos tenemos que ser especialistas penales, la calificativa lo que hace es que un delito que ya existe se agrava. Okay. Pero parte de la base de que ya cometiste un delito en este caso de defraudación o de simulación fiscal, que serían los más tradicionales relacionados con esta figura. Lo que se está señalando es si tú estás en el supuesto de haber cometido un delito de defraudación de simulación, a través de simular una figura de subcontratación, tienes una calificativa que por tanto te da penas muy relevantes y te pone en otro supuesto de grado de delincuencia, déjame decirlo así. Entonces no es un nuevo tipo penal, pero ¿para qué está hecho? Para inhibir, déjame decirlo así, planeaciones excesivamente creativas. Entonces, cuando uno esté pensando, a ver, ¿a dónde los voy a mandar? ¿A quién sí es especializado y quién no es especializado? Tenemos que estar atrás en la mente pensando, si yo me paso en mi interpretación de creatividad, podría la autoridad decir, me está simulando la subcontratación
y tienes de inmediato la calificativa. Entonces no es un nuevo delito, pero sí está hecho para inhibir conductas artificiales, Pero que claro, porque no es que haya un nuevo delito en materia fiscal, sino que existe un agravante, por así decirlo. Existe un ¿no? agravante. Hay una calidad específica, ¿no? Es correcto. Estás en ese supuesto y la pena puede ser mucho mayor. A mí me parece que este tema del outsourcing va a tener mucho de qué hablar conforme se vayan dando los plazos y vayamos viendo en la experiencia real cómo van a funcionar. Y por lo mismo yo te pediría que me aceptes una invitación para que, avanzado el tema, pudiéramos platicar de qué ha ocurrido en la realidad y qué cosas han funcionado y cuáles hubiéramos podido hacer mejor. Entonces, desde ahorita te hago la invitación para que nos ayudes a diagnosticar cómo va la reforma. Me encantaría, porque hay muchas indefiniciones que ojalá que pueda en otro programa decirte cómo terminar. Nora, con base en todo lo que hemos platicado, ¿cuál sería tu conclusión? Yo creo que estamos enfrente de una de las reformas más trascendentes que trastocan, Marce, de hecho, la manera de operar de las empresas. Lo que yo he tratado de explicar aquí ha sido, por supuesto, sobresimplificado, pero hay una cantidad de indefiniciones muy importantes. Te voy a mencionar una que está ocasionando los mayores problemas. ¿Qué es subcontratación de personal? No está definido. Sí, poner a disposición de personal. ¿Qué es poner a disposición de personal? ¿Porque están en tus empresas, ya están a tu disposición o no? Lo que tú y yo hacemos, Marce, prestación de servicios legales, ¿estamos a disposición de nuestros clientes o es un servicio independiente? Esta distinción no es clara y es muy importante hacerlo porque los servicios independientes, como los que hacemos tú y yo, ni siquiera están dentro del régimen laboral, no tendrían que caer. Es un ejemplo nada más para señalarte que hay un nivel de indefinición muy importante. Mi conclusión es que las empresas están ante un reto muy grande, con un tiempo demasiado corto. Sin duda sobre la marcha van a tener que ir de alguna manera redefiniendo cosas, ajustando sus operaciones poco a poco. No todo va a estar listo para el 1 de agosto, eso sería iluso pensar, pero bueno, lo que yo te podría decir es que, y lo que le diría a todos los que nos están viendo, es que lejos de preocuparnos, vamos a ocuparnos y hacer lo que humanamente se pueda de aquí a las fechas 27, 26 de julio o 1 de agosto. Una plática muy interesante, no solo por la gran capacidad que tuvo Nora para explicarnos en términos tan sencillos las implicaciones de la reforma, sino por la invitación que nos hace a ver cómo se va a ir desarrollando la implementación práctica de la reforma y si efectivamente tanto las empresas como los subcontratadores tendrán la oportunidad de cumplir con los plazos que nos están estableciendo. Un tema muy interesante. Yo soy Marcela Boland y no se les olvide darnos follow en nuestras redes sociales. Este fue un capítulo más de Abogacía Trabajando.